como sabéis, el gobierno central, el gobierno del Partido Popular sacó un primer decreto en relación al pago de las deudas de los ayuntamientos, comunidad autónoma también, pero fundamentalmente va dirigido a los ayuntamientos, en el sentido de que, por una parte, obligaba a los interventores de los ayuntamientos a certificar las deudas que cada ayuntamiento tiene a 31 de diciembre del 2011. Se vaya a acoger o no a los préstamos que se van a dar para pagar. Es decir, que por una parte lo que se pretende es que se conozca todas las deudas de todos los ayuntamientos. El mismo decreto establecía que los ayuntamientos se podrían acoger a los préstamos para pagar las deudas con proveedores y acreedores, y que para ello tendrían que formalizar un plan de ajuste con fecha 30 de marzo. Se ha sacado un segundo decreto que vuelve, en la línea del primero, a reiterar el camino que tienen que seguir los ayuntamientos, pero todavía en este segundo tampoco se dice claramente qué cuantías van a ser y cómo se van a pagar. Por lo que se deja entrever la garantía para darte un préstamo al ayuntamiento es las transferencias del Estado, que en el caso de Jerez ronda los 40 millones de euros, que ahora mismo los tenemos embargados durante el año 2011 entero y por tanto no se ha recibido un duro, embargado por las deudas con Seguridad Social y Hacienda, que el plazo van a ser 10 años, que de los 2 primeros años solo será de carencia de intereses y a partir del tercer año hasta el 10º amortización más intereses, y que los préstamos, según parece, van a ser al 5%. Y todo esto se va a hacer a través de entidades financieras. Se calcula que la cifra total puede rondar los 35.000 millones de euros. Los bancos han dicho ya que la comisión la tienen que cobrar y que no la van a perdonar. Así que podemos hablar de 700 millones de euros en comisiones nada más. Más los intereses al 5%, que como bien ha dicho Luis, y en el libro de los economistas también se dice, los bancos van ahí. Este mes ya, por ejemplo, han comprado la mitad de la deuda que ha emitido el Banco Central Europeo, la ha comprado la banca española, van ahí a comprar al 1% al Banco Central Europeo y se lo van a prestar a los ayuntamientos al 5%. Los 2 primeros años ganando intereses puro y ludo, y a partir del tercer año amortización más intereses. La señora Pelayo ha anunciado que al Ayuntamiento de Jerez le corresponden 400 millones de euros, por los cálculos ese, 40 por 10, 400. Que puede venir a ser la cantidad total que el Ayuntamiento debe a proveedores y a acreedores. Así que cuando se escucha por ahí que deben más, el Ayuntamiento debe más, se refiere a que debe esos 400 millones más 100 y pico, 130 y tanto a la Seguridad Social y Hacienda, más 100 y pico de millones o cerca de 200 millones que se le deben a entidades financieras. Pero el decreto lo único que recoge es el pago a proveedores y acreedores. Lo que a simple vista es, o podría parecer, digo, aparte de los intereses, que no se va a hacer a través del Estado, sino que se va a hacer a través de los bancos, y hay que volver a darle de comer a los bancos, pagándole la diferencia del tipo entre la compra y los préstamos. Lo que parece ser una buena medida, es decir, que los ayuntamientos puedan sanear sus cuentas, porque cualquiera le parecería una buena medida, puede ser un callejón peligroso. Peligroso porque el día 30 de marzo tiene que tener cada ayuntamiento su plan de ajuste. Y su plan de ajuste tiene que recoger que tiene la capacidad económica de pagar durante los 2 primeros años los intereses y a partir del tercero los intereses más la amortización de la deuda.
Si no hubiera los 2 años de carencia primero, pues sería 400 millones entre 10 a 40 millones anuales más los intereses. Eso por un lado. Y lo segundo, que como yo no creo en las coincidencias y nunca he creído, se pone en evidencia que si cuando había buenos recursos a nivel del Estado, cuando la economía española era floreciente, no se ha arreglado el tema de la financiación local, mucho menos se va a arreglar ahora, y al final da la impresión de que quienes han gobernado este país pues nunca han querido solucionar el tema de la financiación local para que al final se vieran abocados a la situación en que nos vemos. Ya el Estado tiene poco que vender y ahora ya pues van a que se queden o sean los obligados a vender las comunidades autónomas y en este caso el ayuntamiento. En el primer ajuste del Partido Popular, y además lo llamó bien, primer ajuste porque pensaban hacer segundo, que es el que te habrá que aprobar el día 30, en el primer ajuste el capítulo 1 de personal se rebajaba en 10 millones de euros para equilibrar las cuentas, es decir, para que los ingresos y los gastos fueran los mismos. Ahora, si se acoge el ayuntamiento a pagar las deudas con acreedores y proveedores en la cantidad de 400 millones de euros, quiere decir que tiene que hacer un plan de ajuste, no ya que busque el equilibrio entre ingresos y gastos, sino que obtenga 40 millones de euros de diferencia entre ingresos y gastos para poder pagar al banco. Entonces, a partir de ahí, yo que sé, que cada uno se haga o se recomponga la idea de cómo el Ayuntamiento de Jerez va a ahorrar 40 millones de euros. Algunas pistas. Algunas pistas. Por un lado, el tema de los servicios públicos. Se va a ir. Caso de autobuses urbanos, que ya ha dejado de ser un problema, porque si no hay autobuses no pasa nada, pues ya no es un problema. Va a coger un camino, no ya de concesión administrativa, sino posiblemente de privatización directa, con lo que la empresa que lo coja podrá, con los trabajadores de la empresa, negociar, echar o no echar, y así con el resto de los servicios. Se irá a la venta, en este caso de Agua de Jerez, se irá a operaciones de esto que lo llaman público-privado, de poner patrimonio en manos privadas, para intentar de recuperar algún dinero, se irá a subida de impuestos, hay poco margen de maniobra a nivel local de subida de impuestos, poco, pero si sube el IVA a nivel del Estado, al Ayuntamiento también le toca corresponde una parte. Se irá a que empresas municipales que no tengan interés para este gobierno, pues a cerrarlas, o se irá a la reducción del personal, llámese Onda Jerez, llámese Teatro Villamarta, llámese Gesitel, una vez que el agua no sea su principal cliente. Y luego, al final de todo, habrá que ir con el resto que falte a entrar en el capítulo 1 de personal del ayuntamiento. Esto no lo digo yo porque me lo invente, sino porque ya hay bastante escrito en relación a lo que busca el decreto este, ¿no? Es decir, que lo que parecería bueno, porque no cabe duda de que si yo te debo 30 millones de euros y tú le debes 5 a qué, 2 a uno y otro a otro, y yo te pago los 10 y tú le pagas a los demás, pues parece que es una medida buena porque el dinero circula, pero que en ningún caso se trata de una medida que sanee a los ayuntamientos. Es decir, te van a obligar a sanear al ayuntamiento, pero en otros aspectos, que es en las condiciones de trabajo de los empleados y las empleadas públicas y en la prestación de los servicios públicos, ¿no? Eso es un tema que según el decreto hay que tener aprobado el 30 de este mes, coincidencia que es pleno ordinario porque tenemos el 30 los viernes del último mes, el pleno del ayuntamiento, y coincidencia también con que nos va a tocar con el Viernes Dolores, ¿no? Con lo de Viernes Dolores no quiero decir nada, ¿no? Es una tradición muy arraigada en la ciudad. Digo, sin alargarnos mucho, pero por si algunas dudas o algo que nos la planteemos ya. Digo, y sobre todo que estemos alerta, porque con todo esto al final un poco lo que se persigue
y creo que Luis también lo ha dicho, es que terminemos sacándonos los ojos uno a otro, ¿no? Es decir, que para cobrar yo mi nómina, si es necesario que te echen a ti, pues que te echen, ¿no? Y si para yo sobrevivir tú tienes que morir, pues yo tengo que sobrevivir, ¿no? Y un poco es la tensión generalizada que se está viviendo y que en muchos casos se está notando ya dentro del ayuntamiento entre los trabajadores y las trabajadoras que en determinadas circunstancias se encuentran, y también la que se está encontrando las empresas concesionarias que prestan servicios públicos con el resto de la plantilla del ayuntamiento, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, si tú eres empleado municipal y tú a las 8 de la mañana no puedes entrar en el ayuntamiento, tu obligación es quedarte en la puerta de tu puesto de trabajo hasta que puedas entrar. No el que te llamen por teléfono y te digan, Quillo, quítate de en medio, ¿no? Yo creo que si hablamos de recuperar espacios comunes y la libertad esa colectiva, yo creo que debíamos de intentar transmitir, por lo menos los entornos donde nos movemos, que el problema no es el que trabaja en el ayuntamiento, que el problema no es la limpiadora que le van a aplicar un ERE, que el problema no es una trabajadora de la casa, que el problema no es un chofer del autobús, ¿no? Que el problema es otro y donde tenemos que trabajar contra el otro, ¿no? En el puerto ya hay una experiencia, se está dando de que se ha convocado ya una huelga de 3 horas y se ha convocado de forma colectiva entre todo el mundo. Entonces, que por lo menos en la parte que nos corresponda a nosotros y donde tengamos cierta influencia, que intentemos de que los conflictos son conflictos, y en este caso conflictos colectivos, más que conflictos sectoriales, ¿no? De hoy me toca a mí, como yo ya cobro, pues mañana te tocará a ti y tú te preocupas tú, ¿no? Pero la verdad es que hay poco tiempo, vamos. 1, 2, 3, 4, pues vamos por orden. Encarni. Vamos a ver, en el tema de los dineros del ICO, lo que tú estás diciendo, cuando la alcaldesa lo ha dicho y toda la historia, ¿por qué ha excluido a Urbanos Amarillos, que creo que ha dado la explicación, y ha excluido a la otra casa? Que no sé yo el por qué. Esta es mi pregunta, por si tú lo sabías. Bueno, a casa lo excluye porque está con financiación afectada. Es decir, el 50% lo paga el Estado y el 50% lo paga la Junta. En teoría, no es una deuda que tú generes. La deuda la generas tú porque te has gastado dinero y no has pagado. Y el de autobuses urbanos, yo no lo tengo tan claro. Porque el decreto habla de servicios públicos prestados por concesiones. Otra cosa es que tú en tu contabilidad, en la contabilidad del ayuntamiento, tú lo tengas por el capítulo 4 y lo consideres una subvención al transporte público. Pero es una prestación de un servicio público a través de concesión administrativa, ¿eh? Yo ese no lo tengo tan claro. Paco. Mira, yo es que no tengo mucha idea de cómo se financian, ¿no? Pero yo quería hablar de las mancomunidades. Aquí en la provincia tenemos la mancomunidad de la Bahía, la mancomunidad de la Anda, la mancomunidad de la Sierra. Dale con Antonio Arba, por favor. Ya parto de la base que no sé cómo se financian, pero yo creo que estas mancomunidades, la de la Bahía, por ejemplo, está Cádiz, creo que está Cádiz, San Fernando, Chiclana, Puerto Santa María, Puerto Real, de Puerto Los Jerez y Rota. Entonces estas mancomunidades, ¿cómo no absorben esos servicios públicos y lo mantienen públicos? Por ejemplo, el transporte urbano. El transporte urbano puede ser público a través de la mancomunidad, el mismo para Cádiz, el mismo para Chiclana, las ciudades que lo necesiten, el mismo para San Fernando, la misma empresa pública para Jerez, la misma empresa pública para Rota, etc. El agua puede ser también un servicio de la mancomunidad para darle agua potable, por ejemplo, a Cádiz, San Fernando, y sería que se mantendría la empresa pública. Ahora, el problema está cuál es la financiación que tienen las mancomunidades, porque tenemos la mancomunidad de las Andas que podría absorber en aquella zona, la mancomunidad de la Sierra, que creo que reside en Villamartín, y sería también, y ya me hemos escuchado, lo ha dicho García Montero, que en Suecia el 80% de la empresa son empleados públicos, porque sería una forma incluso de hacer desaparecer el paro a través de las mancomunidades. No sé, te estoy hablando, tú sabes, yo eso tengo poca idea, pero ahora si hay financiación tenía que poder absorberse a través de las mancomunidades.
Vamos, la estructura administrativa es la provincia, que es la Diputación. Las mancomunidades nacen, y las mancomunidades nacen sin recursos económicos ninguno. Y te voy a poner un ejemplo porque nacen sin recursos económicos ninguno. La que nosotros conocemos, que es la más cercana, la de la Bahía. Mientras no recibía recursos ninguno, ¿quién era el presidente? Pepe Barroso de Puerto Real, de Izquierda Unida. En el momento que llega a haber recursos o alguna parte de recursos económicos, pues entonces ya la cogió el PSOE, porque tenía mayoría. Recursos económicos le llegan poco, pero en todo caso lo que había que ir a disolver las provincias, las diputaciones provinciales, y era lo que intentaba Izquierda Unida meter en el Estatuto de Andalucía, que eran las comarcas. Y que tuviera la estructura administrativa y la financiación que hoy tienen las diputaciones, solo ellos. El otro tema, ¿cuántas veces se ha planteado el tema del área metropolitana de la Bahía? Bueno, pero además territorialmente, es decir, el área metropolitana, yo creo que estando Ángel de concejal se estudió, porque por el número de habitantes, por la superficie, y oye, ni qué no sé cuánto, le llegaba muchísimo más dinero del Estado, de las transferencias del Estado, que a cada ayuntamiento por separado. Pero es que entonces yo ya no soy alcalde de mi pueblo, ni tú del tuyo, sino que las decisiones las tomamos en otro lado. Y aquí cada uno quiere tener su chiringuito. De los 400 millones de ayuntamientos, esto es dar una pata para adelante. Porque si tú no tienes unos recursos para generar estos dineros, cuando lleguen los 2 años de pagar el interés y el préstamo, volvemos a otra vez una trampa al gobierno, y el gobierno no te manda la cédula social de la ciudadanía porque tú lo pagas. O sea, te explica como tú lo explicas, o sea, los consentimientos de causa, lo que pasa es que te dice 400 millones, aunque no te van a quitar la trampa me quedo, lo que es más trampa, genera menos riqueza. Hombre, lo que es la medida a simple vista, si tú llegas aquí y dices, señores, vamos a solucionar esto, vamos a poner contado a cero, Quillo, ¿no? Y tú dices, pues venga, vamos a ponerlo a contado a cero, ¿no? Y lo ponemos, que tengo que pagarlo en 10 años, pues en 10 años lo pagaremos. Pero arréglame la financiación local, ¿no? Es decir, dame la parte que me corresponde de la participación del Estado y de la Junta de Andalucía para que yo pueda hacer frente a todo esto. Que a pesar de todo eso hay que hacer ajustes, que hay que redimensionar plantillas, que hay que tomar 10.000 medidas más. Vamos a tomarlas. Yo creo que todo el mundo es consciente de que hay que tomar esas medidas, pero vamos a tomarlas de forma en condiciones, ¿no? Que en condiciones no es echarte a ti a la calle. Es decir, tú no eres un número más del paro del mes que viene. Tú eres tú y todo lo que tú tienes detrás. ¿Y qué vamos a hacer? Que la bolsa hoy de pobreza es así. La vamos a duplicar con la mitad de los recursos para atenderlo. Que un poco es el camino que nos plantean. Bueno, el tema mío era una pisación, acabo de pisarlo, pero bueno, se me ha ocurrido otro. Yo quisiera decir, la deuda del ayuntamiento, bueno, yo comparo el ayuntamiento con una familia. Que sí, yo no puedo ganar 3.000 euros al mes y gastar 5, ¿yo cómo pago eso? Pero bueno, eso es quien lo prevé. ¿Y cómo es que salen tan de patitas, tan de rositas? Yo no entiendo eso. Yo la política, perdóname, pero no la entiendo. Porque como un ayuntamiento, sea el que sea, y además los partidos políticos, sobre todo los de izquierda, porque claro, los de derecha, como no están dando fuerte y avisando a la ciudadanía qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que está pasando. Que todo el mundo sabíamos aquí, hace 2 y 3 años, que lo de la inmobiliaria, o sea, lo de la bolsa de la burbuja inmobiliaria, sí se veía venir. Esto, yo lo sabía y yo vivía hasta la política. Igual que yo creo que todo el mundo aquí. Oye, ¿y esto qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que los ayuntamientos eso no lo tienen previsto nunca? Yo creo que ahí tiene que haber otra forma de regular esto. ¿Lo del agua lo pueden vender ellos así como así?
Digo, lo primero que dice, hombre, yo creo que hay una iniciativa por ahí para recogiendo firmas y todo, para que se le pida responsabilidad penal al político. Es decir, tú no puedes llegar aquí y gastar, como no es tuyo el dinero, pues ya habrá quien pague detrás. Y ahora se me antoja esto y lo hago, ¿no? Yo creo que... Es que hay que llegar a la posibilidad de... Eso es, que debería. Es decir, tú tienes un negocio y lo arruinas y si se puede ir por ti, se va por ti. Pues es lo mismo, ¿no? Aquí lo único que pasa es que la responsabilidad penal siempre, o el juicio de lo que tú haces, a nivel político, que se ha hecho siempre decir, no, es que a mí el que me juzga son las urnas cada 4 años. Y mira la gente cómo me vota. Entonces, eso habría que cambiarlo, ¿no? Yo creo que hay una iniciativa de esa en esa línea. Y lo del agua se ha aprobado lo primero, la aprobación inicial, se han presentado las alegaciones, nosotros presentamos una enmienda donde planteábamos la viabilidad de la gestión pública, ya se ha aprobado definitivamente y ahora ya lo que queda es, por un lado, el pataleo y la recogida de firmas que se está haciendo desde la coordinadora, por otro lado, están los recursos ante los tribunales, que tú puedes seguir recurriendo, y por otro lado, por otras vías ya como puedan ser quejas al defensor del pueblo, quejas a nivel de la Comunidad Europea, pero el camino está. Y al contencioso se puede ir, es decir, nosotros que hemos votado en contra podemos ir al contencioso, y cuando tú presentas un recurso en el contencioso pide la suspensión cautelar del acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Que si el juez que le toca ve que hay indicios de que el acuerdo que se ha adoptado pues no es legal, o está cometiendo una falta grave, o está atentando sobre intereses generales, pues puede decretar la paralización. Es muy difícil que un juez paralice, ¿no? Si no paraliza, pues sigue el trámite del contencioso, pero el contencioso puede durar 3 años, y dentro de 3 años esta gente tiene mucha prisa y van a aprobar el pliego ya y van a tirar para adelante como puedan, con toda la rapidez de intentar hacer caja cuanto antes. Sí, que cuando se entere todo el mundo aquí en Jerez ya está todo vendido. Más o menos. Raúl. Dos cositas. Hace poco decía el compañero Bolívar que en tiempos de dificultad los presupuestos de los estados, los presupuestos en definitiva, debían atender a las necesidades de los pueblos y debían de ser, si era necesario, deficitarios para atender las necesidades que se tenían. Yo creo que aquí estamos olvidando las necesidades que tiene una ciudad como Jerez, atendiendo a esos presupuestos, que son ahora parece el único motivo. Y después una pregunta que me gustaría hacerte, a ver si tú eres capaz de respondérmela. Se me había quitado aquí ya, ¿eh? ¿Cómo una ciudad con 200.000 habitantes es capaz de acumular una deuda de 400 millones de euros? Es que yo cuando he conocido la cifra, a mí no me termina de entrar en la cabeza. Madrid, por un ejemplo, creo que tenía 1 millón de euros de deuda con proveedores y Jerez tiene 400.000. ¿Cómo se llega a eso? A mí es que no me entra en la cabeza. Digo, de deuda estamos, cuando tú sales en la prensa y todo, cuando salen deudas con entidades financieras, tú nunca ves a Jerez. Porque el grueso de la deuda de Jerez no está con los bancos, sino con quien te trabaja, con quien te presta un servicio. Y otros ayuntamientos lo que pasa es que la deuda financiera la tienen más alta. Aquí es muy cortita, aquí tenemos 80 millones a largo plazo y 52 de estos de andar por casa, de todos los años tenerla que renovar. Y lo que tenemos la gorda es con los acreedores y los proveedores. ¿Que cómo se generan esos 700 millones o 800 millones? Pues arreglando la Plaza Platero 2 veces en un año, haciendo un pabellón en la Expo, 2002, rotonda 360.000 euros en numerito. Haciendo la tontería esa de la fuente de retiro. La fuente. Vamos, eso es ya... Eso es como se genera una deuda. Hombre, colocando a mucha gente. Es decir, después llega un momento que quien llega piensa que va a estar 4 años y piensa cómo seguir 8. No piensa en cómo arreglar lo que hereda.
Entonces, en lugar de arreglar lo que hereda, tiene la vista puesta en corto plazo, en 4 años, y que dentro de 4 años tengo que ganar las elecciones. Entonces no plantea las soluciones, sino que la deuda sigue engordando. Y ahora quien tanto se queja de la herencia, recibida, después de estar 4 años sin hacer absolutamente nada en la oposición, sin plantear una sola propuesta y una sola alternativa real, sino nada más desgastando para sacar el rédito político para ganar las elecciones, ahora llega y se queja de la herencia, por ejemplo, del agua. Es que a esto le hicieron unas concesiones administrativas para Seco para coger dinero, es que... Y como no sabe hacer otra cosa, pues nos va a dejar la herencia. Y es 25 años hipotecar el agua. Para que dentro de 4 años, el que llegue también se queje de la herencia. Pero en este caso de la herencia que va a dejar ella. Pero si salida debe haber, y hay, ¿no? Hay. Ya digo, y yo creo que tú le preguntas a cualquiera de que es verdad que hay que adoptar medidas, que hay que verdad que racionalizar las plantillas, que es verdad que hay que racionalizar los salarios, que es verdad que todos tenemos que poner, y todo el mundo, yo estoy convencido que todo el mundo diría que sí, pero tú a la par mía, ¿eh? Tú a la par mía. O de los salarios. Es que el interventor dice que yo no le puedo pagar a uno en enero mientras no termine de cobrar a uno que en diciembre, entre sueldo y paga, cobró 10.000 euros. ¿Vale? Y es que me lo dice el interventor. Entonces el interventor no entiende de nómina de nada. El interventor le llega el total de la nómina del ayuntamiento, que es un importe que él tiene que comprobar si ese importe corresponde con las retenciones IRPF, con la seguridad social y tal. Y mientras ese importe no se pague, pues no puede pagarse otra cosa. Pero el interventor no hace las nóminas. El interventor no pone los complementos de productividad. El interventor no dice que una persona tiene que ganar 6.000 euros al mes. Un ejemplo. El que siempre ponemos cuando hablamos de esto. En Mieres, llega a las elecciones y gana Izquierda Unida las elecciones. Me parece que faltó uno para la mayoría. Llega el alcalde y firma una resolución. Dice, a partir de mañana no pago ni hora extra ni complemento de productividad. Bueno, pues son 2 conceptos que se quitan de la nómina. Como se han quitado de la nómina, pues cuando viene el total de la nómina, el interventor dirá, ¿se ha pagado esto? Pues tire usted para adelante. Pero el interventor no le está diciendo a nadie que tiene que ganar 11.000 euros, ¿eh? Ni pone los conceptos en la nómina. Pero es que bonito echarle la culpa a otro. Quítelo de los conceptos de la nómina. Quítelo. Quitando eso. Y los sueldos que no están regulados. Es que cada político se puede poner el sueldo que le dé la gana. Es que no, estas cosas no las hay. ¿Cuántas veces se ha pedido ya que se regulen los salarios de los alcaldes y concejales? Digo con carácter general, regulado. Del Estado. Según habitante, eso se cobra. Eso es. Si tienes que cobrar 400 euros, 400 euros. Eso es. Si te gusta la política, estás ahí, estás en tu trabajo también. No es claro. Esto se ha planteado muchas veces y se ha planteado en el Congreso de los Diputados y siempre han dicho que no. Que eso es distinto a decir que los concejales, los alcaldes o los diputados no tienen que cobrar. Que no tiene que ver eso con lo que no tienen que cobrar. Porque si machacamos mucho que no tienen que cobrar, dejamos la política para quien tiene dinero. ¿Vale? Entonces no hacemos más nada. Pero si es un pueblo de 350 habitantes, no va a ganar 6.000 euros al mes. Pues ¿no viste en un informativo de eso, un pueblecito muy chico que era el que tenía la deuda más alta de toda España? Y el pueblo era nada, era... Pero vamos, que habrá que exigir soluciones, ¿no? Y si las soluciones están en otro ámbito, pues habrá que pelearlas, ¿no?
informar a los vecinos y lo que... Y ya que los políticos tienen la virtud de ponerse ellos sueldos, ¿por qué no me dejan a mí que no me también encima? Yo, ¿qué pasa? Que yo soy ciudadano de España. Me acuerdo, creo que fue en el 2000, yo creo que en el 2007 llevamos, 2007 fue, ¿no? Me parece a mí. Llevamos una propuesta a pleno para regular salario máximo. Paco, ¿te acuerdas de eso? Cuando hablábamos del salario mínimo, igual que se establece el salario mínimo, llevamos una propuesta a pleno regulando el salario máximo. Es decir, yo en el 2007 creo que eran 52.000 euros. Pues es el salario máximo. Para el político y para los que trabajan en el ayuntamiento, para todo el mundo. Ese es el salario máximo. Pues tampoco se aprobó. ¿Al año? Al año. Bruto. Tampoco se aprobó, ¿Eh? Que me parece un sitio que tiene... De todas formas, yo que creo que hay yo siempre lo digo, pero no me canso, creo que hay un problema, y el problema es que el pueblo no termina de darse cuenta de lo que está pasando, y la culpa de eso, yo estoy convencido, y además, sabéis que me dedico a eso, los medios de comunicación están haciendo que el pueblo no se entere de lo que está pasando. La gente, ahora habrá unas elecciones, mayoritariamente volverán a votar al PP, los trabajadores volverán a votar al PP, y en Jerez aplaudirán cuando el ayuntamiento despida a 700 trabajadores, o privatice el agua, o en definitiva les provea de patrimonio. Yo no me canso, pero es que creo que mientras no tengamos la oportunidad de hacerle ver a la gente ese mensaje y esa forma de ver las cosas, como decía Luis o como tú comentabas, es que es una guerra que la tenemos muy complicada, porque la gente, según se le están recortando derechos, encima aplaude y le ratifica su confianza. Pero también digo que Luis también daba la clave, coincido contigo en el tema de la información, pero no es tanto el nivel de desinformación que tiene la gente, que yo creo que sí lo tiene, sino es el nivel de desprotección, que es lo que estamos hablando. Es decir, cuando tú te encuentras desprotegido y te encuentras solo, que es lo que están consiguiendo, dices, ¿yo qué hago? Es decir, ¿yo qué puedo hacer ante todo esto? Y además está justificado. Por lo que acabo diciendo es, yo sé lo que hay, sé lo que va a ocurrir, pero lo justifico. Entonces, ante ese nivel de desprotección que están consiguiendo a través de el descrédito de la política, a través de la no intervención en la economía, a través de la desaparición del Estado, en definitiva, lo que decía Luis, por lo que están consiguiendo que la gente se sienta indefensa y sola ante todo lo que se le viene. Pues eso es lo que está ocurriendo, que yo, con muy informado que esté, que estoy de acuerdo contigo, en que también hace falta en los medios de comunicación juegan ese papel, pero yo creo que tienen más poder todavía el miedo y la desprotección que sienten las personas, que ahí es donde están los sindicatos, la clase política y en definitiva un tejido social que haga fuerte y que tú te sientas protegido. Y eso es lo que está faltando. Pues listo, ¿no? Lo dejamos. No, que la gente ve quienes por lo menos andan de forma honesta, ¿no?